El almirante James Walker estaba de pie junto al gran ventanal de la nave de la Fuerza de Defensa de la Tierra, la Implacable, con la mirada fija en la enorme estación espacial frente a él. La sede del Consejo Galáctico lucía impresionante contra el telón de fondo de estrellas, sus brazos curvos extendiéndose como una gigantesca flor de metal. 10 años atrás, cuando los humanos se unieron por primera vez al Consejo, esa vista lo había llenado de esperanza. Hoy, solo le provocaba una torsión de ira en el estómago. Almirante, tiene que ver esto. La teniente Kira Reed entró apresuradamente en el puente de observación, con el rostro pálido. Sostenía una pequeña tableta de datos en su mano como si pudiera quemarle los dedos. Walker se apartó del ventanal. Reed no era alguien que entrara en pánico fácilmente. Lo que fuera que hubiera encontrado debía de ser grave. ¿Qué ocurre, teniente? Inteligencia acaba de romper el cifrado de esos extraños mensajes que interceptamos el mes pasado. Le entregó la tableta con mano firme, pero sus ojos mostraban miedo. Es peor de lo que pensábamos, señor. Walker tomó la tableta y comenzó a leer. Con cada deslizamiento de su dedo, su rostro se endurecía. Los datos mostraban planes detallados, reuniones secretas y acuerdos ocultos entre los miembros más poderosos del Consejo. Los Morían, con su imperio de 3.000 años. Los Vex, con sus armas superiores. Todos conspirando contra la Tierra y sus colonias. Nos tienen miedo, dijo Walker en voz baja. Reed asintió. Sí, señor. Según estos archivos, creen que los humanos avanzan demasiado rápido. A los Morían les llevó 500 años desarrollar el viaje más rápido que la luz. A nosotros, menos de 200. Walker continuó leyendo, sus ojos deteniéndose en una fecha específica. Esto dice que planean atacar nuestras colonias exteriores en 48 horas. Levantó la vista bruscamente. Todo disfrazado de incursiones piratas. Sí, señor. Atacarán Nueva Marte, la Estación Europa y la instalación minera de Titán simultáneamente. Los ataques parecerán no estar conectados, pero están diseñados para destruir nuestra cadena de suministro de recursos. Walker dejó la tableta y caminó de nuevo hacia el ventanal. La hermosa estación ahora parecía un depredador esperando para atacar. Durante 10 años, los humanos habían compartido su tecnología, comerciado de manera justa y luchado junto a otras especies contra amenazas comunes. Habían confiado en la promesa del Consejo de Paz y Cooperación Galáctica. Todo mentiras. Contacte con el mando central de la Tierra de inmediato, ordenó Walker. Prioridad Alfa. Envíeles todo lo que tenemos. Ya está hecho, señor. Reed dudó antes de añadir. Hay más. Los Morían han estado robando nuestra tecnología. Esos nuevos sistemas de escudos que presentaron el año pasado están basados en los diseños del Dr. Miller, que supuestamente fueron rechazados por el Consejo por ser demasiado inestables. A Walker no le sorprendió. Los humanos siempre habían sido buenos encontrando soluciones creativas a los problemas. Su tecnología a menudo parecía caótica para las especies más establecidas, pero funcionaba. A veces funcionaba mejor que los cuidadosos diseños tradicionales que las razas más antiguas preferían. Señor, ¿qué cree que hará el mando de la Tierra? Walker miró fijamente la estación. La jugada inteligente sería atacar primero, golpear sus puestos militares clave antes de que puedan organizarse. Pero eso significaría la guerra con todo el Consejo. Quizás no. Mire estos archivos de nuevo. Muchos de los miembros menores del Consejo no son parte de esta conspiración. Algunos incluso podrían ser los siguientes objetivos una vez que se hayan ocupado de nosotros. El comunicador de Reed sonó. Lo revisó y sus ojos se abrieron de par en par. El mando de la Tierra ha convocado una reunión de emergencia de todos los líderes militares y políticos de alto rango. Piden que se una a través de un canal seguro. Walker asintió. Prepárelo en mis aposentos, Reed. No le diga a nadie más sobre esto todavía. Ni siquiera a los otros oficiales. 6 horas después, Walker salió de sus aposentos. Su uniforme estaba arrugado y se habían formado ojeras bajo sus ojos. Reed esperaba afuera, su postura rígida por la tensión. ¿Qué decidieron, señor?
Walker respiró hondo. Algo sin precedentes. Vamos a darles una oportunidad para que se echen atrás. Al consejo, señor. Con todo respeto, nos superan en número 57-1. Una pequeña y dura sonrisa apareció en el rostro de Walker. Los números no lo son todo, teniente. Le entregó una nueva tableta de datos. Estas son sus órdenes. Prepare la nave para la partida inmediata. Pero primero, necesito que entregue un mensaje al embajador Grant en la estación. En persona, no a través de los canales. Dígale que la operación Erupción Solar está ahora activa. Reed tomó la tableta, con expresión confundida. ¿Operación Erupción Solar? No estoy familiarizada con ese protocolo. Ha estado inactivo desde antes de que se uniera a mi tripulación. Un plan de contingencia que esperábamos no tener que necesitar nunca. Walker volvió a mirar hacia el ventanal. Aunque la estación no era visible desde esta parte de la nave. El Consejo cree que sabe de lo que son capaces los humanos. Han estudiado nuestras armas, nuestras naves, nuestras tácticas. Se volvió hacia Reed, sus ojos mostrando una determinación que la hizo enderezarse. Pero nunca han visto lo que sucede cuando la humanidad está verdaderamente amenazada. Creen que están tratando con otra joven especie ansiosa por complacer a la comunidad galáctica. Su voz se hizo más grave. Están a punto de descubrir que están tratando con supervivientes. La Tierra no era un paraíso pacífico como el mundo natal de los Morian. Evolucionamos luchando entre nosotros, contra la naturaleza, la enfermedad, el desastre. Nos hemos estado preparando para amenazas durante toda nuestra existencia. ¿Qué haremos exactamente, señor? El embajador Grant entregará nuestros términos mañana durante la sesión plenaria, cuando todos los miembros estén presentes. El Consejo tendrá 24 horas para cumplir nuestras demandas, y si se niegan. El rostro de Walker no mostraba emoción ahora, solo una fría resolución. Entonces les mostraremos por qué deberían habernos dejado en paz. Reed saludó y se giró para cumplir sus órdenes, pero se detuvo en la puerta. Señor, ¿cree que escucharán? Walker volvió a mirar los datos, los planes detallados para la contención y eventual subyugación de la humanidad. Pensó en la historia de la Tierra, llena de aquellos que subestimaron a sus oponentes y pagaron el precio. No, teniente, no creo que lo hagan. Pero les daremos la oportunidad de todos modos. Se enderezó el uniforme. Eso es lo que nos separa de ellos. Ofreceremos la paz primero, pero no les gustará lo que vendrá después si se niegan. Reed asintió y se fue. El almirante Walker regresó al ventanal, observando cómo la implacable ajustaba su posición, poniendo la estación del Consejo Galáctico a la vista una vez más. Deberían haber estudiado nuestra historia con más cuidado, susurró a las figuras distantes que sabía que estaban conspirando dentro de esa estación. No son los primeros en pensar que los humanos eran una presa fácil. Activó su comunicador. Puente, fijen curso hacia el punto de encuentro. Tan pronto como la teniente Reed regrese de la estación con el embajador Grant, nos vamos. La traición estaba en marcha. Pero también lo estaba la respuesta de la humanidad, y pronto toda la galaxia recordaría porque la antigua advertencia humana todavía resonaba con fuerza. Tened cuidado con la furia de un pueblo paciente. El embajador Tanis Grant se ajustó su uniforme azul oscuro mientras caminaba por el largo corredor hacia la gran cámara. 2 guardias de la Fuerza de Defensa de la Tierra lo seguían, sus rostros inexpresivos, pero sus ojos alerta. Las enormes puertas de la cámara se alzaban adelante, talladas con símbolos que representaban a las 57 especies miembros del Consejo Galáctico. Hace 10 años, cuando Grant había cruzado por primera vez estas puertas como representante de la Tierra, había sentido asombro y orgullo. Hoy, sentía solo resolución. «Están todos dentro, señor», susurró uno de sus guardias. «Asistencia completa», como solicitó. Grant asintió. «Recuerden sus órdenes. Pase lo que pase, no saquen sus armas a menos que sea atacado físicamente». Los guardias asintieron. Entendían la importancia de parecer pacíficos, incluso mientras entregaban lo que podría ser el mensaje más amenazante en la historia diplomática humana. Las puertas se abrieron silenciosamente,
revelando la enorme sala circular más allá. Asientos escalonados se elevaban en todas direcciones, llenos de representantes de toda la galaxia. Algunos parecían humanoides. Otros eran completamente alienígenas. Sacos flotantes llenos de gas, estructuras cristalinas o insectoides de múltiples extremidades. Todos se giraron para observar mientras Grant entraba. En el centro de la cámara se encontraba la plataforma del orador, actualmente ocupada por el archiportavoz Telvin del Imperio Morian. Su piel púrpura y sus 4 ojos eran rasgos comunes de su antigua especie. Los Morian habían sido miembros fundadores del Consejo hace 10.000 años. Embajador Grant, la voz de Telvin resonó por la cámara. El Consejo no esperaba la presencia de la Tierra hoy. Tenemos muchos asuntos importantes que discutir. Estoy seguro de que sí, respondió Grant, con voz firme. Solicito privilegios de palabra de emergencia. Un murmullo recorrió la cámara. Los privilegios de emergencia rara vez se concedían y permitían a un orador dirigirse a todo el Consejo sin interrupciones. Los ojos superiores de Telvin se entrecerraron. ¿Bajo qué fundamento? Amenaza para la paz y la seguridad galáctica, respondió Grant. Artículo 7, sección 3 de la Carta del Consejo. El archiportavoz no podía negarse sin violar la carta. Muy bien. El Consejo reconoce a la Tierra. Embajador Grant, tiene la palabra. Grant subió a la plataforma central mientras Telvin se hacía a un lado, claramente molesto. El embajador humano sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo colocó en el podio frente a él. Representantes del Consejo Galáctico, comenzó, su voz ahora amplificada por toda la cámara. Durante 10 años, la Tierra ha sido un miembro leal de este cuerpo. Hemos compartido nuestra tecnología, abierto nuestras fronteras al comercio y contribuido a iniciativas de defensa conjunta. Hizo una pausa, mirando a su alrededor a los rostros reunidos. Algunos no mostrarían emociones reconocibles para un humano, pero podía haber confusión, curiosidad, y en algunos casos, una creciente inquietud. A cambio, ciertos miembros de este consejo han conspirado contra nosotros. Grant presionó un botón en su dispositivo. De repente, la pantalla holográfica principal de la cámara se activó. Mensajes, planes y actas de reuniones aparecieron en el aire para que todos los vieran. Los mismos archivos cifrados que el almirante Walker había recibido. Estos documentos, que hemos verificado como auténticos, revelan un complot para atacar las colonias de la Tierra en las próximas 48 horas. La cámara estalló en ruido. Algunos representantes se pusieron de pie de un salto, sorprendidos o indignados. Otros se sentaron en un silencio atónito. Unos pocos, notablemente los Morian y los Vex, permanecieron sospechosamente tranquilos. Grant alzó la voz por encima del estruendo. Los ataques iban a ser disfrazados de incursiones piratas, pero su verdadero propósito era claro: limitar la expansión humana y robar nuestra tecnología. El representante Vex, el comandante Dras, se puso de pie. Su piel metálica reflejaba las luces de la cámara mientras señalaba con un dedo acusador a Grant. Son falsificaciones. La delegación humana está tratando de desviar la atención de sus propias violaciones de los protocolos de intercambio de tecnología del Consejo. Grant sonrió finamente. Si fueran falsificaciones, comandante, ¿cómo sabría yo de la reunión que tuvo hace 3 días en el sistema Praxis? O de su nueva tecnología de escudos, obtenida por ingeniería inversa de los diseños del Dr. Miller, que sus propios científicos afirmaron que eran fundamentalmente defectuosos cuando los presentamos el año pasado? El rostro plateado de Dras no podía mostrar sonrojo, pero su mano de 4 dedos cayó ligeramente. La verdad, continuó Grant, es que algunos de ustedes nos temen. Los humanos avanzaron demasiado rápido para su comodidad. Resolvimos problemas de maneras que no esperaban. No seguimos el cuidadoso camino que sus especies tomaron durante milenios. Miró directamente al archiportavoz Telvin. Y así decidieron ponernos en nuestro sitio antes de que nos volviéramos demasiado poderosos para controlar. Telvin dio un paso adelante. Estas son acusaciones graves, embajador Grant. Incluso si algunos elementos del Consejo actuaron de manera inapropiada,
Seguramente podemos resolver esto a través de los canales adecuados. No. Grant lo interrumpió. El tiempo de hablar ha terminado. La Tierra me ha autorizado a entregar nuestros términos. Tocó su dispositivo de nuevo y un nuevo texto apareció en la pantalla holográfica. 1. Disolución inmediata de la actual cúpula del Consejo y una investigación completa de sus acciones. 2. Reparaciones completas por las colonias saboteadas y la tecnología robada. 3. Un nuevo tratado que reconozca la soberanía total de la Tierra y su derecho a una defensa independiente. La cámara quedó en completo silencio mientras Grant entregaba la parte final de su mensaje. Tienen 24 horas para cumplir con estos términos. Si no se cumplen, la humanidad se retira del Consejo Galáctico permanentemente. Su voz se endureció. Y sería prudente que pusieran tanta distancia como sea posible entre ustedes y el espacio humano. El comandante Draz se rió, el sonido resonando metálicamente por la cámara silenciosa. ¿Y qué hará su especie contra 56 otras? ¿Humano? Sus flotas son superadas en número 100 a 1. Sus colonias podrían ser reducidas a cenizas con una sola orden. Grant miró al comandante Vex, su expresión tranquila, pero sus ojos duros. «Corran», dijo simplemente. Luego recogió su dispositivo, le dio la espalda a la asamblea atónita y salió de la gran cámara. Sus guardias lo siguieron, dejando un silencio absoluto a su paso. 3 horas después, el Consejo votó. El recuento final. 52 miembros a favor de rechazar las desmedidas exigencias de la Tierra, 3 abstenciones y 2 votos a favor de la negociación. El archiportavoz Telvin se dirigió al Consejo después de la votación. Los humanos han perdido claramente el juicio. Quizás no estaban listos para ser miembros después de todo. Procederemos con las medidas de contención como estaba previsto, pero de forma acelerada para prevenir cualquier agresión humana adicional. Mientras los representantes salían, un pequeño ser insectoide se acercó al líder Morian. Portavoz Telvin, mi gobierno está preocupado. ¿Y si los humanos realmente tienen alguna capacidad oculta? Su embajador parecía muy confiado. Telvin miró al representante con sus 4 ojos. Los humanos van de farol. Son listos e impredecibles, sí, pero siguen siendo una especie joven. Su confianza no es más que arrogancia. Sin que los miembros del Consejo que se marchaban lo supieran, un dron de vigilancia humano oculto en el techo decorativo de la cámara transmitió todo a la flota terrestre que esperaba. El almirante Walker recibió la decisión del Consejo mientras estaba en el puente de la Implacable. No se sorprendió. Han tomado su decisión, le dijo a la teniente Reed. Envíe la señal a todas las fuerzas de la Tierra. La operación Erupción Solar está ahora completamente activa. Reed dudó por un momento. Esto lo cambiará todo, señor. Walker asintió. Sí, lo hará. Esperemos que aprendan a correr rápido. El general Draz se encontraba en el puente de mando de la Victoria Inevitable, el buque insignia de la flota combinada del Consejo Galáctico. A su alrededor, más de 200 naves de guerra se movían en perfecta formación hacia el sistema Sol. La mayoría pertenecían a los Morian y los Vex, pero casi todas las especies del Consejo habían contribuido con al menos una nave a la masiva armada. Informe de estado, ordenó Draz, sus dedos metálicos tamborileando contra la consola de mando. Su segundo al mando, un Morian llamado Kelber, se acercó con una tableta de datos. Todas las naves informan estar listas, general. Alcanzaremos el perímetro de defensa exterior de la Tierra en 30 minutos. Draz asintió. ¿Alguna señal de resistencia humana? Ninguna, señor. Nuestros exploradores informan que las plataformas de defensa humanas alrededor de Neptuno y Urano han sido desactivadas. No hemos detectado naves militares en el sistema exterior. Esto no era lo que Draz esperaba. Los humanos deberían haber estado desplegando sus naves, preparando sus defensas. Su plazo de 24 horas había expirado hacía 6. ¿Podrían haber evacuado?, preguntó Kelber, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. Imposible, replicó Draz. La Tierra tiene 10.000 millones de habitantes. No podrían evacuar en 30 horas. Pero la duda se infiltró en sus circuitos.
La advertencia de una sola palabra del embajador humano. «Corran». Resonó de nuevo en sus bancos de memoria. «Acérquense con precaución», ordenó. «Escaneos completos de todo el sistema. Quiero saber dónde se esconden sus naves». La masiva flota continuó hacia el interior, pasando la órbita de Neptuno sin resistencia. Las lunas del gigante gaseoso azul mostraban instalaciones mineras humanas abandonadas, evacuadas apresuradamente. El patrón se repitió en Urano. «Señor», informó Kelber, con voz insegura. «Los escaneos de largo alcance de la Tierra muestran niveles de población normales. Sus estaciones orbitales parecen intactas, pero vacías. ¿Qué hay de sus instalaciones militares en Marte y su luna? La base de defensa de Marte se muestra con personal completo, pero sus sistemas de armas están desconectados. La base lunar». Kelber hizo una pausa, revisando sus lecturas de nuevo. «La base lunar muestra firmas de energía inusuales, nada que hayamos visto antes en los humanos». El rostro plateado de Dras no podía mostrar expresiones, pero su postura se tensó. «Ubicación específica. El lado oculto de la luna, señor. El área que llaman el cráter Dédalo. Mantengan el rumbo, pero que la flota se disperse. Sea cual sea el arma que planean usar, quiero minimizar su efectividad». A medida que la armada se acercaba a la luna de la Tierra, las extrañas lecturas de energía se hicieron más fuertes. Los oficiales científicos de toda la flota informaron de un aumento de anomalías gravitacionales. «Señor», dijo Kelber de repente, «la superficie lunar está cambiando». En la pantalla principal, la superficie craterizada del lado oculto de la luna comenzó a moverse. El polvo y la roca se apartaron de un área circular de casi 50 kilómetros de ancho. Luego, con una erupción silenciosa visible incluso desde el espacio, la superficie lunar se fracturó, revelando una instalación masiva debajo. «Imposible», susurró Dras. «Nuestra inteligencia dijo que no tenían tecnología como esta». La instalación se elevó desde la superficie de la luna como una flor de metal gigante que florecía. Enormes paneles se desplegaron, revelando lo que parecían ser cañones masivos, pero no apuntaban a la flota que se acercaba. Apuntaban a las estrellas. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra», informó Kelber, con la voz temblorosa. «Conéctela», ordenó Dras. La pantalla cambió para mostrar al almirante Walker de pie en lo que parecía ser un centro de control en las profundidades de la instalación lunar. Detrás de él, humanos trabajaban en paneles de control, sus movimientos tranquilos y precisos. «General Dras», dijo Walker, con voz serena. «Veo que el Consejo votó por rechazar nuestros términos. Esta es su última oportunidad de rendirse, humano», replicó Dras. «Su arma, por impresionante que sea, no puede detener a 200 naves de guerra». Walker sonrió levemente. «Esto no es un arma, general. Al menos no una diseñada para apuntar a su flota». Hizo un gesto a alguien fuera de cámara, y la vista cambió para mostrar un mapa estelar de la galaxia. Varios puntos de luz pulsaban en el mapa. «Lo que está viendo es el proyecto Prometeo, el secreto mejor guardado de la humanidad. Durante los últimos 5 años, hemos estado construyendo instalaciones similares en todo el espacio humano». La vista volvió a Walker. «Verá, general, mientras el Consejo estaba ocupado robando nuestros diseños de escudos, se perdieron en lo que realmente estábamos trabajando, tecnología de manipulación estelar». «Imposible», repitió Dras. «Ninguna especie ha logrado afectar cuerpos estelares a distancia, hasta ahora», replicó Walker. «Permítame demostrarlo». Presionó un botón en su consola y los enormes cañones de la superficie lunar comenzaron a brillar con una energía blanco-azulada. «Le sugiero que mire el sistema Riel, aproximadamente a 30 años luz de su posición actual». Dras hizo una seña a su oficial científico, quien rápidamente mostró una vista de Riel en una pantalla secundaria. La brillante estrella azul parecía normal hasta que de repente brilló, volviéndose dramáticamente más brillante durante varios segundos antes de volver a la normalidad. «Eso fue un pulso gravitacional dirigido», explicó Walker. «Inofensivo en este caso,
solo lo suficiente para causar una interrupción momentánea en el proceso de fusión de la estrella. Pero a potencias más altas, no terminó la frase. No era necesario. Hemos colocado instalaciones similares en todo el espacio humano, continuó Walker. Pueden acelerar el envejecimiento estelar, estabilizar temporalmente estrellas moribundas, en casos extremos. Desencadenar supernovas, terminó Dras, su voz mecánica y plana. Walker asintió. Exactamente. Ahora mire estas coordenadas. Transmitió una cadena de números. Kelber los introdujo rápidamente en el sistema de navegación, mostrando la vista de un sistema estelar remoto sin planetas habitables. Mientras observaban, la anodina estrella amarilla en el centro del sistema brilló de repente y luego estalló en una explosión masiva. Una llamarada estelar miles de veces más grande que cualquier cosa natural. Esa estrella volverá a la normalidad en aproximadamente 12 horas, dijo Walker. No se ha causado daño permanente, pero podría haber sido diferente. Las implicaciones eran claras. Si los humanos podían causar incluso un pequeño efecto nova a voluntad, podrían devastar sistemas estelares enteros. El silencio se apoderó del puente de mando de la victoria inevitable. Los dedos metálicos de Dras se aferraron al borde de su consola con tanta fuerza que dejaron abolladuras. Esta es su última advertencia, general, dijo Walker. Abandonen el espacio humano permanentemente. Díganle al Consejo que la Tierra es ahora una potencia independiente. No aceptaremos su autoridad y nos defenderemos por cualquier medio necesario. La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio atónito. ¿Órdenes, señor?, preguntó finalmente Kelber. Dras miró fijamente la instalación lunar, sus cañones masivos todavía brillando con poder. Sus circuitos lógicos calcularon las probabilidades, analizaron la amenaza. Señala la flota, dijo al fin. Todas las naves, retírense inmediatamente al punto de encuentro fuera de este sistema. ¿Nos retiramos? Los 4 ojos de Kelber parpadearon rápidamente, sorprendidos. Por ahora, respondió Dras. El Consejo debe ser informado de este acontecimiento. Mientras la masiva flota comenzaba a alejarse de la Tierra, transmisiones de emergencia llegaron de toda la galaxia. Otros mundos del Consejo habían detectado demostraciones similares cerca de sus propios sistemas. Los humanos no solo habían construido un dispositivo de manipulación estelar. Habían construido docenas, todos activándose simultáneamente. En la base lunar, el almirante Walker observaba la retirada de la flota del Consejo. A su lado, la teniente Reed monitoreaba los sensores de largo alcance de los sistemas. «Se van, señor», informó. «Las 200 naves». Walker asintió. «Pero esto no ha terminado. Los Morian y los Vex no se rendirán tan fácilmente. Volverán una vez que se convenzan a sí mismos de que estamos yendo de farol sobre la escala de nuestras capacidades». «¿Vamos de farol, señor?», preguntó Reed en voz baja. Walker no respondió de inmediato. Miró la masiva instalación a su alrededor, el producto de las mentes científicas más grandes de la Tierra trabajando en perfecto secreto. «Esperemos no tener que averiguarlo nunca», dijo finalmente. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía en nada a las ordenadas sesiones del pasado. Los representantes gritaban unos sobre otros, algunos exigiendo la rendición inmediata a las demandas humanas, otros pidiendo una guerra total sin importar las consecuencias. El archiportavoz Telvin luchaba por mantener el orden, sus 4 ojos moviéndose nerviosamente por la cámara. Las enormes pantallas holográficas mostraban imágenes de los dispositivos de manipulación estelar humanos, capturadas por las naves del Consejo en retirada. «Silencio», gritó finalmente Telvin, su voz amplificada a niveles dolorosos. La cámara se calmó gradualmente. «Debemos responder a esta amenaza humana con unidad y resolución», dijo cuando pudo ser escuchado. «Nuestras fuerzas combinadas siguen siendo vastamente superiores a las de la Tierra». La representante meera de la Confederación Laurian se puso de pie. A diferencia de los Morian o los Vex, los Laurian eran una especie más joven, habiéndose unido al Consejo solo 50 años antes que los humanos.
Fuerzas superiores no significan nada si los humanos pueden destruir sistemas estelares enteros, dijo, su cresta de plumas erizándose en agitación. La Confederación Laurian se retira formalmente de cualquier acción militar contra la Tierra. De hecho, tenemos la intención de enviar emisarios para negociar una paz por separado. Gritos de traidor y cobarde resonaron en la cámara. Pero Meera no estaba sola. Uno por uno, representantes de casi 30 especies del Consejo anunciaron posiciones similares. Esto es una locura, siseó el comandante Draz, ahora representando a los Vex en la Cámara del Consejo. Los humanos van de farol sobre la escala de sus capacidades. No pueden controlar docenas de dispositivos de manipulación estelar simultáneamente. ¿Podemos permitirnos correr ese riesgo?, preguntó el delegado Trescan, su cuerpo translúcido pulsando con colores de estrés. Un error podría significar miles de millones de muertes. El debate se prolongó durante horas, pero el resultado era claro. El Consejo se estaba fracturando, con la mayoría de las especies reacias a arriesgarse a una mayor confrontación con los humanos. Al final de la sesión, solo una facción liderada por los Morian y los Vex todavía abogaba por la acción militar. El archiportavoz Telvin y el comandante Draz se reunieron en privado después de la sesión. «Esto es un desastre», dijo Telvin, su piel oscureciéndose de ira. «Siglos de autoridad del Consejo deshechos en un día». «Todavía no», replicó Draz, sus dedos metálicos chasqueando contra la mesa. «Los humanos revelaron su tecnología demasiado pronto. Nuestros científicos ya están analizando las imágenes. Creen que el efecto de manipulación estelar tiene severas limitaciones. Explícate». La demostración fue impresionante, pero cuidadosamente controlada. Creemos que los humanos solo pueden afectar estrellas de ciertos tipos y solo a ciertos rangos. Más importante aún, los requisitos de energía deben ser enormes. Los ojos superiores de Telvin se entrecerraron. Entonces, ¿todavía crees que deberíamos atacar? No el sistema principal de la Tierra, todavía no. Pero sus colonias exteriores probablemente no estén protegidas por esta tecnología. Si atacamos lo suficientemente rápido, podemos probar sus capacidades y su resolución. El archiportavoz consideró esto. El Consejo no autorizará tal acción ahora. Entonces no pedimos autorización, dijo Draz simplemente. El Imperio Morian y el Imperio Vex tienen suficientes naves para lanzar ataques selectivos. Una vez que expongamos el farol de los humanos, el Consejo se unirá detrás de nosotros de nuevo. Y así, mientras emisarios de paz de docenas de especies viajaban hacia la Tierra, una flota secreta se reunía en el espacio Morian. 3 grupos de batalla, cada uno apuntando a un mundo colonia humano diferente. Nuevo Edén, la base de Próxima Centauri y el puesto minero Armstrong. Los ataques comenzaron simultáneamente 48 horas después de la reunión del Consejo. En la Tierra, la presidenta Anna Foster recibió la transmisión de emergencia en medio de la noche. La pantalla holográfica en su dormitorio mostraba 3 alertas rojas parpadeando sobre los mundos colonia humanos. Informes confirmados de naves Morian y Vex atacando los 3 objetivos, informó el ministro de Defensa Robert Mason, su rostro sombrío en la pantalla dividida. Bajas civiles ya reportadas en Nuevo Edén. Foster se despertó por completo al instante. ¿Han respondido a nuestras advertencias? No, señora presidenta. Interfirieron las comunicaciones antes de atacar. Creen que vamos de farol, dijo Foster en voz baja. ¿O están probando qué sistemas podemos proteger realmente? Se levantó de la cama y se dirigió a su escritorio, activando su interfaz de comando seguro. Implementar protocolo de defensa Z. La prioridad es proteger a las poblaciones civiles. Entendido, señora presidenta. El almirante Walker está a la espera. La pantalla de la presidenta cambió para mostrar a Walker en el centro de mando de Prometeo. Almirante, está autorizado a usar la fuerza mínima necesaria para repeler estos ataques y proteger a nuestra gente. Mantenga las bajas civiles, las nuestras y las de ellos, lo más bajas posible. Walker asintió. Sí, señora presidenta. Hemos estado rastreando los movimientos de su flota desde que dejaron el espacio Morian. Estamos listos.
Buena suerte, almirante. Foster terminó la transmisión y se dirigió a Mason. Convoque al Consejo de Defensa de inmediato. Este es el momento de la verdad. El comandante Dras lideró personalmente el ataque a Nuevo Edén, la colonia más grande de la humanidad fuera de la Tierra, con casi 1 millón de habitantes. Su flota de 30 naves de guerra entró en órbita alrededor del pacífico mundo agrícola e inmediatamente comenzó a apuntar a las instalaciones de defensa. Señor, informó su oficial táctico, las defensas humanas son mínimas. Sus plataformas orbitales ya están desactivadas. Los circuitos de Dras zumbaban de satisfacción. Comiencen a desembarcar fuerzas terrestres en el asentamiento principal. Quiero el control de su centro de gobierno en 2 horas. Señor, estamos detectando picos de energía desde el polo sur del planeta. Antes de que Dras pudiera responder, el espacio mismo pareció deformarse alrededor de su flota. Fuerzas invisibles atraparon las naves Vex, manteniéndolas en su lugar. Las alarmas de advertencia sonaron en todo el puente de mando. Distorsión gravitacional, gritó el oficial científico. Un pozo de gravedad localizado masivo formándose. En la pantalla, Dras observó con horror cómo una pequeña esfera negra aparecía en el espacio a solo 50 kilómetros de su flota. Pulsaba con energía oscura, haciéndose más fuerte por segundo. Un pozo de gravedad artificial, se dio cuenta Dras demasiado tarde. Máxima potencia inversa. Sáquennos de aquí. Pero las naves no podían moverse. El pozo de gravedad las mantenía en su lugar sin aplastarlas por completo. Un nivel de control gravitacional que debería haber sido imposible. Una transmisión interrumpió el caos, y el rostro del almirante Walker apareció en la pantalla de mando de Dras. Comandante Dras, parece que tiene problemas de propulsión. Libere nuestras naves inmediatamente, exigió Dras. Este acto de agresión. ¿Agresión? La voz de Walker era peligrosamente tranquila. Usted atacó una colonia pacífica. Hay niños en Nuevo Edén. Antes de que Dras pudiera responder, Walker continuó. Sus naves están ahora retenidas por campos de gravedad dirigidos. Permanecerán allí hasta que nuestras naves de evacuación hayan retirado a cada civil del planeta. Luego serán escoltados fuera del espacio humano. En ese momento, llegaron informes de los otros grupos de batalla. El mismo escenario se estaba desarrollando en las 3 colonias. Naves morían y Vex atrapadas en pozos de gravedad artificiales, incapaces de moverse o luchar. Pero los humanos no habían terminado. Mientras Dras observaba impotente, pequeñas y rápidas naves aparecieron desde detrás de la luna de Nuevo Edén. No eran naves de guerra. Parecían más bien naves de mantenimiento, pero llevaban algo mucho más peligroso que armas. Señor, la voz de su oficial táctico temblaba. Las naves humanas están adhiriendo dispositivos a los cascos de nuestras naves. En 30 minutos, cada nave Morian y Vex en los 3 sistemas había sido etiquetada con pequeños dispositivos parpadeantes. El rostro de Walker reapareció en la pantalla. Son balizas de localización conectadas a nuestra red de manipulación estelar. Si alguna de sus naves vuelve a entrar en el espacio humano, sabremos exactamente a dónde dirigir un pulso gravitacional. El mensaje era claro. Incluso sin destruir las flotas atacantes, los humanos las habían neutralizado efectivamente como amenazas. Esto no ha terminado, humano, dijo Dras, su voz mecánica y fría. En realidad, comandante, replicó Walker. Sí, ha terminado. Mire su pantalla secundaria. Dras lo hizo. Y lo que vio congeló sus circuitos. En todo el espacio Morian y Vex, sus instalaciones militares, astilleros y plataformas de defensa estaban siendo sistemáticamente desactivadas o explotando. Ataques de precisión de armas que nadie había detectado. Drones de ataque más rápidos que la luz, explicó Walker. Otra tecnología que nos guardamos para nosotros. Su infraestructura militar tardará años en reconstruirse. Su expresión se endureció. Tiempo que pueden usar para reconsiderar su posición sobre la coexistencia pacífica. La transmisión terminó, dejando a Dras mirando el silencioso puente de mando de su buque insignia inmovilizado, enfrentando la mayor derrota en la historia Vex.
Habían pasado 6 meses desde los fallidos ataques a las colonias humanas. La masiva estación espacial donde el Consejo Galáctico se había reunido durante miles de años ahora flotaba vacía y oscura. En su lugar, se había establecido un nuevo lugar de encuentro. Terreno neutral, un hábitat en un asteroide construido específicamente para la nueva era de relaciones interestelares. A diferencia de las antiguas cámaras del Consejo con sus asientos escalonados que colocaban a especies antiguas como los morían literalmente por encima de los miembros más nuevos, el terreno neutral presentaba una mesa perfectamente circular. Ninguna posición era más alta o más prominente que otra. El embajador Thomas Grant estaba junto al gran ventanal, observando cómo las naves de toda la galaxia llegaban para la histórica primera reunión de lo que se estaba llamando la Alianza Interestelar. Detrás de él, su asistente revisaba notas en una tableta de datos. 32 especies han confirmado su asistencia, informó, incluyendo, sorprendentemente, a los Morian y los Vex. Grant asintió. No es sorprendente en absoluto. No tienen más opción que adaptarse. Su poder militar está roto. Su economía está en ruinas. La puerta se abrió y el almirante Walker entró en la habitación. Se había retirado del servicio activo 2 semanas antes, pero la presidenta Foster le había pedido que asistiera a esta reunión como asesor especial. ¿Cómo le sienta la vida civil, almirante?, preguntó Grant con una sonrisa. Walker se encogió de hombros. Todavía me estoy adaptando. Mi esposa dice que sigo intentando darle órdenes al ordenador de la casa. Ambos hombres rieron, pero había una tensión subyacente. Las decisiones que se tomaran hoy darían forma a las relaciones humanas con las especies alienígenas durante generaciones. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Grant en voz baja. Podríamos exigir reparaciones, concesiones territoriales. Tenemos la ventaja. Walker miró las estrellas. Eso es lo que harían los Morian. O los Vex. Pero entonces solo estaríamos reemplazando a un grupo de matones por otro. Grant asintió lentamente. Un nuevo tipo de relación, entonces. No basada en el miedo o la dominación. Exactamente. Por eso estamos aquí. La cámara de reuniones se llenó gradualmente a medida que representantes de 32 antiguas especies del Consejo tomaron sus lugares alrededor de la mesa circular. La atmósfera era tensa, con antiguos enemigos ahora sentados lado a lado por necesidad. Grant tomó su posición en la mesa con Walker de pie detrás de él. Frente a ellos se sentaba el archiportavoz Telvin, su piel púrpura ahora más pálida, su postura menos segura que antes. El comandante Draz estaba notablemente ausente, reemplazado por un representante Vex más joven. Representantes de los mundos independientes de la galaxia, comenzó Grant. Gracias por acompañarnos hoy. Hace 6 meses, el viejo orden se derrumbó. El Consejo Galáctico, a pesar de todos sus logros, se había corrompido en su núcleo. Tocó un control y aparecieron imágenes holográficas sobre la mesa. Documentos secretos, grabaciones de reuniones encubiertas, evidencia de siglos de manipulación. No solo los humanos fueron el objetivo, continuó Grant. Encontramos evidencia de que la cúpula del Consejo explotó sistemáticamente a las especies más jóvenes, robó sus tecnologías y limitó su desarrollo. Murmullos se extendieron por la mesa. Muchos representantes se inclinaron hacia adelante, con los ojos fijos en la abrumadora evidencia. A los Laurian se les impidió expandirse a 3 mundos habitables en su propio sistema, dijo Grant, asintiendo a la representante Meera. A los Trescan se les negó tecnología médica crítica que podría haber salvado a millones durante los años de la plaga. La lista continúa. Telvin se movió incómodamente pero permaneció en silencio. Hoy, proponemos un nuevo tipo de relación interestelar, continuó Grant. No un consejo donde algunos gobiernan sobre otros, sino una alianza de iguales, donde la tecnología se comparte en lugar de acapararse, donde las disputas se resuelven mediante negociación abierta, no con acuerdos secretos. Grant describió la estructura propuesta. Liderazgo rotativo, votaciones transparentes, misiones científicas conjuntas y pactos de defensa mutua que protegían a todos los miembros por igual. Cuando terminó, la cámara quedó en silencio por un largo momento. Entonces, la representante Meera se puso de pie.
La Confederación Laurian apoya esta propuesta, dijo firmemente. Hemos vivido demasiado tiempo bajo la sombra de los antiguos imperios. Uno por uno, los representantes expresaron su apoyo. Algunos estaban entusiasmados, otros cautelosos, pero el impulso era claro. Finalmente, solo Telvin permaneció en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el Morian. Archiportavoz Telvin, dijo Grant, el Imperio Morian tiene mucho que contribuir a una galaxia pacífica, pero solo como iguales, no como gobernantes. Los 4 ojos de Telvin parpadearon lentamente. Durante 10.000 años, los Morian guiaron a las razas más jóvenes. Mantuvimos la paz, evitamos guerras, aseguramos la estabilidad. ¿A qué costo? Habló Walker por primera vez. Aplastaron la innovación. Mantuvieron a las especies dependientes de ustedes. Tuvieron favoritos y castigaron a los que se desarrollaban demasiado rápido. Como los humanos, reconoció Telvin. Lograron en siglos lo que a nosotros nos llevó milenios. Nos asustó. La admisión pareció costarle físicamente al Morian. Sus hombros se hundieron. El antiguo consejo ya no existe, dijo finalmente. El Imperio Morian se unirá a su alianza como iguales. Tenemos mucho que aprender sobre la cooperación. Más tarde, mientras los representantes celebraban el histórico acuerdo, Walker y la teniente Reed se mantenían apartados de la multitud. Funcionó, dijo Reed en voz baja. Todavía no puedo creer que funcionara. Walker asintió. Los humanos siempre han sido buenos yendo de farol. Reed lo miró fijamente. Señor. Walker sonrió levemente. El proyecto Prometeo era real. La tecnología de manipulación estelar funciona exactamente como lo demostramos. Pero miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Solo construimos 3 dispositivos, no docenas, y solo pueden afectar a tipos específicos de estrellas bajo condiciones perfectas. ¿Así que fue un farol? Preguntó Reed, asombrada. No del todo, replicó Walker. La investigación era real, solo que no tan avanzada como dimos a entender. Los pozos de gravedad artificial, los drones más rápidos que la luz, esos funcionaron perfectamente. Pero en realidad no podíamos desencadenar supernovas. Reed negó con la cabeza, maravillada. Si nos hubieran descubierto el farol. No lo harían, dijo Walker con confianza. Eso es lo que entendimos sobre ellos que ellos nunca captaron sobre nosotros. Los Morian y los Vex viven miles de años. Son cautelosos por naturaleza. No arriesgarán todo en una sola confrontación. Miró la reunión donde antiguos enemigos ahora hablaban con cautela pero cordialmente. Los humanos, por otro lado, evolucionamos enfrentando amenazas constantes. Estamos acostumbrados a tomar riesgos calculados, a improvisar soluciones. Esa fue nuestra verdadera ventaja, no la tecnología, sino pensar de manera diferente. Reed consideró esto. ¿Cree que durará esta alianza? Walker observó cómo Grant entablaba una animada conversación con representantes de una docena de mundos, sus manos moviéndose expresivamente mientras describía alguna nueva idea. Creo que tiene una oportunidad, dijo. Por primera vez en la historia galáctica, las especies se reúnen como iguales, no como gobernantes y súbditos. Se volvió hacia Reed con una pequeña sonrisa. ¿Y si alguien intenta perturbar ese equilibrio? Bueno, ya saben lo que le pasó al último grupo que subestimó a los humanos. En el centro de la cámara, la pantalla holográfica mostraba el emblema recién diseñado de la Alianza Interestelar. Un círculo de estrellas, cada una brillando con igual intensidad. Ya no habría especies por encima de otras. Ya no se temería y castigaría el avance. Una nueva era había comenzado. Nacida de la traición, pero fundada en la esperanza. Y la humanidad, una vez objetivo de contención, ahora se erigía como arquitecta de una galaxia más equitativa. La mayor victoria, como había señalado Walker, fue la que se logró sin destruir a sus enemigos, sino transformándolos en socios.